Gracias, Dios. Gracias por ese saludo. De Cristo a Cristo nos saludamos e iniciamos en esa comunicación del Espíritu a través de nosotros, esta labor del mismo Espíritu a través de nosotros, de ustedes y de mí. Cristo a Cristo. Y damos gracias por esta bendición que se hace manifiesta ahora para cada uno de nosotros y para todos aquellos que a través de nosotros reciban este mensaje que vamos a recibir. Gracias, Dios. Pues, amados amigos, tenemos nuestra lección de hoy de Cuaresma, la imaginación. Y el señor Charles Fillmore, en su libro Los 12 Poderes, que fue escrito por él en los años 1930, uno de sus primeros libros, le puso como título a ese capítulo Imaginación, Poder Regenerativo. Así es que vamos nosotros a ver cómo regenera este poder en nosotros, que lo estudiamos en esa primera fase espiritual de nuestra naturaleza humana como facultad. Esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen de Pedro y Cornelio, basada en la cita bíblica que sustenta la clase de hoy. Gracias, Dios. Esta imagen, esta otra imagen, bueno, tenemos aquí un concepto que encontramos así sin anónimo, que dice: volar con nuestra imaginación puede llevarnos a encontrar solución a esas llamadas situaciones de nuestra vida diaria. Y nos preguntamos si ciertamente con esa facultad de imaginar podemos encontrar soluciones a cualquier situación en nuestra vida en cualquier momento. Y decimos que sí. Decimos que sí porque los diccionarios definen la imaginación como esa facultad de la mente, y la definición del señor Charles Fillmore la vamos a ver concretada, que nos ayuda a darle forma a nuestros pensamientos. Él nos la define, el señor Charles Fillmore, como la facultad de la mente que imagina y forma. Y nos dice además que todo lo que hay manifestado fue primero una imagen mental y traída a expresión a través y por medio de este poder formador del pensamiento. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Aquí la tenemos. Puede pasar a la otra, por favor. Tenemos que este poder o facultad está, el centro de poder en nuestro cuerpo de esta facultad es en el centro del cerebro, que dicen algunos detrás de los ojos, pero más al centro del cerebro. Y como ustedes la ven en la imagen, está pegadita a esa facultad que también está ahí, que es la fe. Muy bien. El señor Charles Fillmore nos dice que la fe es el poder perceptivo de la mente unido al poder de darle forma a la sustancia de esos pensamientos, como están definidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Él en su concepción
y demostración en él sobre la fe y la imaginación, de que trabajan juntas, unidas. Por fe recibimos esas ideas divinas y con ese poder de formar desde nuestros pensamientos esas imágenes de aquella idea divina que hemos recibido, podemos entonces darle forma y nos quedamos ahí. No. Oramos, decretamos la palabra, el pensamiento y la palabra, le damos forma y entonces tomamos acción. Eso es ese poder perceptivo de la mente unido a ese poder de darle forma a la sustancia. Y imaginación, esa facultad de la mente de darle forma al pensamiento. En las historias bíblicas encontramos varias, siempre que leemos desde el Antiguo Testamento, donde a través muchos hombres de luz, como llamamos profetas, recibían a través de la visión, llamada visión o de sueños, aquellas cosas que el Espíritu les revelaba para tomar acción para ciertas ocasiones especiales donde el Espíritu de Dios le enviaba. Entonces, podemos decir que la imaginación toma trabajo en nosotros, en nuestra mente, toma su espacio en aquellos momentos en que estamos en serenidad, ya sea durmiendo o ya sea a través de la oración. Un sueño, una visión. Existe una diferencia entre el sueño y la visión y bíblicamente lo encontramos. Podemos ver en una de nuestras imágenes, ¿sí? Un pensamiento de aquel psicólogo famoso que cita mucho nuestra ministra directora, y la encontré no buscando al psicólogo, sino buscando algún concepto que determinara esta imagen. Y nos dice que quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Hay verdad en esto. Y lo vemos y lo podemos reflexionar desde el punto de vista de que nosotros como seres humanos, y nos chanceamos muchas veces diciendo, ahí está fulano o fulana soñando, cuando estamos expresando cosas que deseamos ver manifiestas en nosotros o en otros, ¿verdad? Ahí está soñando. Bueno, está despierto físicamente. Más cuando a través de ese estado consciente miramos hacia adentro, despertamos. ¿A qué despertamos? Despertamos a esa conciencia espiritual, o que primero le llamamos conciencia crística, ese ideal crístico en nosotros, para luego, en ese proceso del conocimiento de los conceptos y el despertar, llevarlo a esa unidad de espíritu, del alma, y que se establezca en nuestro cuerpo. Una de las visiones, y la cita, y la encontramos en Juan, por favor, Will, en Juan, primer capítulo, nos las relata el Maestro Jesús, de la que traemos aquí, no que sea una de las primeras visiones que encontramos en la Biblia, sino en el Nuevo Testamento, con la selección de los apóstoles, de los discípulos en ese momento, del nuestro Maestro Jesús el Cristo. Vamos a escucharla, por favor. Hágase la luz. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe, ven y ve. Jesús vio venir hacia sí a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 6 oramos. Amén. El discípulo elegido por el Señor Jesús en ese momento para iniciar, uno de sus discípulos para iniciar su labor, que representa la imaginación. Bartolomé, y luego recibió el nombre de Natanael en ese cambio, transformación de nuestras conciencias, de su conciencia. Y nos dice el señor Charles Fillmore en su diccionario metafísico que este nombre, Natanael, significa el discernimiento por Jesús de la presencia de Natanael antes de que él le viera. Es decir, el Maestro Jesús percibió, o sea, no durmiendo, y en este momento, vamos a decir, él no oraba, pero conocemos, sabemos y afirmamos que el Maestro Jesús tuvo su preparación para llegar a ese momento, a iniciar esa fase espiritual demostrada a nosotros que ha llegado hoy. Y podía percibir todo con sus ojos físicos abiertos, porque sus ojos espirituales estaban disciplinados, adecuados y conscientemente consciente de que esa luz en su cuerpo, en su alma y el Espíritu de Dios estaba en él. Y en un momento a sus discípulos les dijo, y nos dice a nosotros hoy, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y es desde esa luz del Espíritu que podemos ver como Dios ve, que podemos percibir la luz de la verdad y ser adivinadores, pero adivinadores de la verdad espiritual, pero no simplemente por el hecho de adivinar la verdad, adivinar algo, descubrir algo y dejarlo ahí, en que lo dije o lo descubrí. El hecho está, como nos dice el quinto principio nuestro, en nosotros llevar eso a la práctica, en tomar acción. Porque como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es vana. Pues obra en nosotros. Es hacernos conscientes de que esa verdad es para nosotros ponerla en práctica para nuestra vida, para la vida colectiva o comunitaria, para el mundo. Dice también el señor Fillmore, dice que esta facultad de la imaginación sin la comprensión del Cristo es una creencia personal. Porque ahí es donde comúnmente decimos que la imaginación es la casa, algo así, la loca de la casa. ¿Por qué se aloca la imaginación en nosotros? Si la dejamos suelta, sin ese toque, sin esa base espiritual o crística en nosotros. Podemos traer imágenes a nuestra mente de todas las maneras, de todas las formas, de todos los tamaños y darles rienda suelta y no centrarnos en esa visión interna para despertar sobre la verdad que a través de esos símbolos que vienen a nuestra mente, a esta pantalla de la mente, y no darles el verdadero significado. En el Antiguo Testamento encontramos a ese hijo de Jacob, el primer hijo de Jacob, con Raquel, con su amada Raquel, José, que también simboliza o representa la imaginación. El señor Fillmore, lo tenemos que mencionar siempre, ¿verdad? Dice que esta fase de la imaginación, así en la representación que inició en José,
es una fase primaria que representa la facultad de la mente de imaginar. Más, con esta facultad el hombre atrae a través de la pantalla de la mente la sustancia y forma a cada idea de la mente según la conciba. Es decir, José, ustedes conocen esa historia, ¿verdad? De los 12 hijos de Jacob, el número 11, primero con su amada Raquel, y a él sus hermanos se le pusieron el soñador. Él tenía sueños y los contaba a sus hermanos y a su padre en una forma que ellos entendían que él estaba sobre ellos. Y la historia de José demuestra con el tiempo, con la descripción, no la podemos leer, ¿verdad? Podemos ver más adelante las dos imágenes de dos sueños importantes a puntualizar, que relata la historia. Los hermanos de José se enojaron aun cuando éste les contó sus sueños, porque en su primer sueño él les dijo: soñé que estábamos todos juntos y cada uno tenía un manojo de trigo, de las espigas, ¿no? Y que todas las espigas de ustedes estaban todas dobladas y la mía estaba erguida, o sea, estaba de pie frente a las otras. Entonces ellos se preguntaron: ¿qué quieres tú decir con ese sueño? Que nosotros vamos a estar bajo tus pies y tú vas a estar dirigiéndonos. Y eso lo hizo a los hermanos ponerse más en contra de José, el soñador, y prepararon, ya ustedes saben, aquello de: tenemos que quitar a este soñador del medio. ¿Por qué? Amén de que se pone a contarle todo lo que hacemos a nuestro padre, aquellos hermanos que estaban, ¿verdad? Entonces viene con estos sueños a perturbarnos. Luego tuvo José un segundo sueño, en el cual él veía el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban hacia él. Y hasta su padre Jacob se enojó con él por ponerse por encima, en ese sueño también, de él como su padre. Sin embargo, Jacob meditaba sobre ese sueño, porque él también entendió, y así se lo expresó según la historia bíblica, de que ¿quieres tú decir entonces que nosotros todos vamos a estar bajo tus pies? Sin embargo, vuelvo y les digo, José, en esa fase mental primaria de ese concepto de la imaginación, de esa facultad en él, como en cada uno de nosotros, no estaba totalmente en ese momento cimentada a esa fase principal que es la espiritual. Sin embargo, José cumplía con la ley, confiaba en Dios, fue fiel a Dios, y lo vemos a través de la historia de él. En el capítulo 37 de Génesis lo pueden leer para que recuerden algunas cosas. Lo importante que fue eso, ya ustedes saben que los hermanos trataron de matarlo, otro dijo que no, Judá, y no, mejor echémoslo en la cisterna, de la cisterna lo sacaron. El hecho es que José fue a parar a la casa, al palacio de Faraón. Y allí, ¿qué fue José? El principal después del Faraón. Y ustedes conocen el final de la historia. Le dijo a sus hermanos en aquel momento que interpretó ese sueño al Faraón, antes de eso, de los 7 años de escasez y los 7 años de abundancia, ¿no? Fue el enclave para él llegar al lado del Faraón. Entonces ocurrieron esos 7 años de escasez y esos 7 años de abundancia, primero y luego lo de escasez llegaron. Y finalmente tuvieron que ir sus hermanos, no sabían que era donde él, la historia, ¿verdad? Pero tuvieron que ir a buscar alimento allí porque era el único lugar. José fue un buen administrador, ya no un soñador así, sino un buen visionario. Ahí está la diferencia en la visión, cuando podemos ver y actuar desde esa visión que recibimos en el Espíritu y prepararnos para expresar lo mejor. Y finalmente le dijo: ustedes
después ya ustedes conocen esa historia, vuelvo y les repito. Ustedes crearon esto, hicieron esto a mí para mal, sin embargo, Jehová Dios lo hizo para bien. Y aquella historia terminaron los hermanos y los padres unidos, juntos, gracias Dios. Entonces, amados amigos, el soñar y el despertar los vemos desde la visión. En ese relato de Natanael y Jesús, vimos cuando Natanael le dice a Felipe, que fue quien lo llevó, y le dijo: mira, hemos encontrado al Maestro, el Mesías, el Salvador, etcétera, etcétera. Él también creía en eso y estaba como judío, pero creía en esto. Y le dice, luego que lo presenta, de dónde había venido, le dice: y de Natanael puede venir, nacer, de Nazaret puede, gracias Willy, de Nazaret puede venir el rey de los judíos, puede nacer. Ahí vemos la primera interpretación que luego vamos a comparar con la lectura bíblica al final. Fíjense, en nuestra imaginación, esa fase primaria, vienen todos los pensamientos y no estamos, como les digo, en esa ubicación del espíritu. Pero hay algo que tenemos que tener en base, porque ya estamos nosotros, ¿verdad?, en este proceso de seguir elevando nuestra conciencia, de determinar, de seleccionar y eliminar al instante esos pensamientos que quieren apartarnos, separarnos de la verdad, de esa idea divina que ha llegado a nosotros. En nuestro himnario hay una oración en canto, la vamos a hacer ahorita en la ofrenda, que nos dice: soy mejor que mi quehacer, soy más santo que mi fe, y su gloria grande es, porque soy su imagen. En 1 de Génesis encontramos, ¿verdad?, el proceso de creación, y en esos dos pasos, como habla la palabra diaria de hoy, la formación de todo lo que vemos, y luego en ese segundo paso, la formación de ese ser espiritual, el hombre, y ese ser humano, el hombre, en esas dos fases. Esa imagen, nosotros en este recorrido, ustedes y yo, que tenemos en este plano de las formas hasta hoy, yo quiero que tomemos un minuto en silencio, cierren sus ojos para no distraerse con las formas físicas, y vayamos a eso interno en nosotros y nos preguntemos si en este momento de nuestra vida eterna, ¿qué imagen tengo de mí como ser espiritual y como un ser humano expresando ese espíritu en este plano? Y le agrego esta pregunta: ¿me veo como un soñador o como un visionario? ¿Recuerdas haber formado imágenes en tu mente de cómo te ves hoy? Es posible que sí, pero hay posibilidades de que no. Mas, si estás satisfecho de cómo te ves hoy, da gracias. Y bendice esas imágenes. Y bendice todo el proceso que has realizado para llegar hasta ahí, hasta este hoy. Bendice a todas las personas y a todas las condiciones y circunstancias que te trajeron a este hoy.
y da gracias. Mas también, si es algo o te has visto en esta imagen que no deseas verte hoy, también, amigo, amiga, bendice las circunstancias, las personas, bendícelas y da gracias. Y da gracias por la seguridad de que tú y yo tenemos la bendición de poder transformarlas. Las que aceptamos como muy buenas, mejorarlas cada día más. O aquellas menos buenas, que hemos determinado nosotros menos buenas, son grandes bendiciones. Y trabajar en ella para cambiarla, pueden abrir sus ojos. ¿Cómo transformarlas? A través del poder de nuestros pensamientos y de nuestras palabras y de nuestras acciones. La señora Milton Fillmore, al inicio de este ministerio, y lo encontramos en nuestro libro Historia Unity, relata cómo ella transformó su mundo y declara a través de la ley, de una ley, la ley del pensamiento y la palabra de verdad. ¿Qué transformó ella? Esas imágenes que desde pequeña recibió y esas voces que le decían: tú eres enferma, tú heredaste, tú esto, tú aquello. Pero en ese momento en que ella se fue a su interno y despertó, empezó a trabajar y a transformar eso con el poder de la palabra afirmativa de la verdad. Yo soy una hija de Dios, por tanto no heredo enfermedad. Tú y yo podemos hacer eso. Ahora, ¿qué imágenes? Ahora los llevo nueva vez a otra reflexión, otra pregunta. Porque trabajamos con nosotros primero, ¿verdad? Estamos conscientes de que el trabajo, la labor espiritual comienza en mí, para cambiar yo, no para cambiar a mi mamá, a mis hermanos, a mi jefe de oficina, a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino, no. La transformación comienza en mí. Y el tercer principio, Unity, nos dice que es, yo digo mientras estudiaba esta lección para compartirla con ustedes, el resumen que hizo el señor Fillmore, o Unity Ministerios Mundiales, hoy en día, en ese tercer principio que nos dice que los seres humanos formamos nuestro mundo, ¿quién recuerda? De acuerdo a nuestros pensamientos. Y le agregamos esos pensamientos sujetos a la verdad. Sujetos a la verdad. Y aquellos que no están fuera de la verdad, pues también forman nuestro mundo. Fíjense qué cosa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar despiertos para soñar despierto. Pero soñar despierto bajo la luz que somos, seres de luz. Y si nuestro ojo sencillo, ese tercer ojo que veíamos ahorita allí, que no les comenté, el mundo psicológico y esotérico le llama el tercer ojo. ¿Por qué? Porque a través de ese ojo sencillo, como dijo el Maestro Jesús, nosotros podemos ver más allá. Y desde ese más allá de lo que vemos en forma, aunque sabemos que todo lo que está formado también, ¿verdad?, vino a través de ese pensamiento formativo, pero podemos transformar aquello que vemos que no está sujeto a lo que somos verdaderamente, al ser luz espiritual que somos cada uno de nosotros. Ese tercer principio resume en parte esta facultad en nosotros para trabajar.
Y nosotros en Unity enfatizamos mucho en estos principios. Tu fe, primero en Dios. Segundo, en saber que eres un ser crístico, que esa idea divina de perfección está en ti, está en mí y está en todos. Que nuestra labor es individual y que de acuerdo a como yo pienso, así siento, así hablo, así actúo, y eso vuelve a mí todo en la medida en que yo así lo he creído y lo he formado. Por eso, amados amigos, nuestra atención siempre a esos cuadros mentales que formamos. Y a través de ese cuarto principio, la oración, porque vamos a ver el ejemplo que nos da la cita bíblica de cómo a través de la oración nosotros, vienen muchas imágenes, pero nosotros podemos elegir la imagen y escuchar la voz del Espíritu que nos dice cómo hacer las cosas y hacerla. Y las cosas se hacen para el bien nuestro y para el bien comunitario, del mundo, de tu familia, de todos. Por eso entonces les traigo la segunda pregunta, que les invito a cerrar sus ojos nueva vez. ¿Qué imágenes tenemos o tengo de mi prójimo? Reconociendo quién es mi prójimo. ¿Qué imagen tengo de mi prójimo? En mi hogar, en las calles de la ciudad por donde transito. ¿Qué imagen tengo de mi país? ¿Qué imagen tengo del mundo que Dios creó bueno y muy bueno? Gracias, Dios, porque en este momento deseo invitarles a reflexionar conmigo un poco a partir de hoy para cambiar nosotros, desde nosotros, todos esos conceptos por acciones nuestras como ciudadanos de esta nación, de esta ciudad donde vivimos. ¿Cómo hacerlo? Cambiando nuestras imágenes con nuestro pensar correcto, con nuestra actitud y nuestra acción, y con las palabras que decretamos. Recordando que todo lo que Dios hizo fue bueno y muy bueno. Y si vemos lo que no es bueno, es porque nosotros tenemos parte en esa imagen o en esa expresión humana, material, que estamos mirando con los ojos externos. Y simplemente un ejemplo: si vemos desorden en esta ciudad, en el tránsito, ustedes y yo tenemos nuestra responsabilidad. Si vemos corrupción, violencia, ustedes y yo tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Así es que es nuestra decisión, y vamos acercándonos, es nuestra decisión transformar esto. El poder regenerador del que nos habla el señor Charles Fillmore comienza en nuestra manera de pensar y ver las cosas. En la aceptación de que tenemos que cambiar eso, transformarlo. Y que cada uno de nosotros es parte de esa escena donde todos juntos podemos
levantar nuestro hogar, levantar nuestro sector, levantar nuestra ciudad, levantar nuestra nación a una mejor nación espiritual, cumpliéndose a través de este cuerpo humano. La señora Elizabeth Ann Turner, quien trajo en extracto parte del diccionario metafísico del señor Charles Fillmore, nos dice que imaginar es una habilidad para concebir o imaginar nuestra relación con Dios como hijo a padre, y que esta relación provee la comprensión de nuestro innato potencial espiritual. Cuando le digo que ella extrae el extracto del señor Charles Fillmore del diccionario metafísico, es porque ella se ocupó en esa parte de lo que el señor Charles Fillmore desde el inicio dijo, y siempre se lo cito: si esto que él vio en su esposa y veía en los vecinos y los amigos de su esposa, y él se iba a oración viendo que ellos se iban a oración, y Dios dice, y la Biblia dice que Dios es espíritu, y que nosotros también, él se fue a las cámaras profundas de su alma a orar, y pasaba noches hasta que él despertó y empezó a funcionar desde esa conciencia. Y nosotros podemos hacerlo, amados amigos. No nos podemos dejar sucumbir por cualquier condición o situación que llegue a nuestras vidas, porque somos luz y Dios es espíritu y el espíritu de Dios es en nosotros. Podemos cambiar todos esos estados mentales que hemos venido arrastrando de la cultura de la raza, de la cultura familiar, de la cultura de la nación, de todo. Tenemos el poder. El Maestro Jesús nos dijo: todo esto que yo hago, ustedes lo pueden hacer y aún más. Vamos a aceptar esto, amados amigos, no lo vamos a repetir, vamos a aceptarlo y hacerlo parte de nosotros, carne de nuestra carne, de nuestro vocabulario, de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestro actuar. Viendo que en tu prójimo, en mi prójimo, en nuestro prójimo, también está este poder de hacer las cosas perfecta y correctamente como Dios nos indicó y nos mandó. Vamos a ver la cita bíblica que sustenta la lección del día de hoy en Hechos 10 del 9 al 35. ¿Nuestro Willy? Sí, leemos Hechos 10. Comenzamos entonces con el versículo 10. Al día siguiente, yendo ellos en su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponían, cayó sobre él un rapto de entendimiento. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado del cielo a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo ensucies. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el cinturón,
El centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Y Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días hasta esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y obra justicia es acepto a él. Amén. Se hizo la luz. ¿Recuerdan cuando el Maestro Jesús le dijo a Natanael: porque me viste bajo la higuera creíste? Y le prometió que cosas mayores vería. Estaba Natanael en esa fase, Bartolomé en esa fase primaria de la imaginación y de sus conceptos de Dios, aún siendo un hombre creyente, judío. Hizo acepción al decir que si de Nazaret podía salir algo bueno. Aquí en este relato vemos que Pedro, quien representa la fe, recibe en oración la visión de Cornelio. El Espíritu de Jehová le habla, la visión de Cornelio, de que Dios le revelara cómo seguía poniendo él, a través de alguien, que le enviara a alguien, esa creencia en un Dios todopoder, en un rey para aquella nación. Era Cornelio un general, vamos a poner un general en nuestro país, pero un general que creía, un general que actuaba, no solo creía, sino que actuaba desde esa conciencia de la creencia de un Dios y ponía sus bienes al servicio de su prójimo. Y orando recibe esta visión. ¿Recuerdan que les decía? Normalmente la visión viene en ese despertar, en oración, muchas veces. Entonces ya vemos que Pedro, ya la visión de Cornelio y su respuesta a su visión está dada. La recibe Pedro en oración. Pero ve Pedro, en ese momento de oración, vienen estas imágenes, reptiles, cuadrúpedos, etcétera, donde recibe, en medio de esa hambre física,
pide que le hagan de comer, pero mientras suelta ese espacio y va más adentro en su oración, llega a un éxtasis y recibe la luz. Pedro, levántate, mata y come. Y ahí viene Pedro, la fe, a decir: Señor, pero si yo nunca he matado, yo no como cosas inmunes. Por segunda vez la voz le dice: lo que Dios ha hecho es limpio, no lo llames tú común. Esto se repite 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. ¿Cuál es el lienzo? ¿Qué simboliza para nosotros el lienzo en ese momento en que estamos en oración? Vamos, porque estamos hablando de este momento de Pedro, de la fe, orando, a esa hora. ¿Cuál es el lienzo en nosotros? Donde llegan, es nuestra mente, amigos, donde nos llegan, ¿verdad?, esos pensamientos de que esto sí, de que esto no, de que eso, o de que mi amiga María es esto, mi amigo Pedro es lo otro. Eso es malo. Y les recuerda esa voz en su interior. Recuerda, lo que Dios ha hecho es limpio, es puro y es bueno. ¿Qué estás viendo, Pedro? ¿Qué estoy viendo yo? Y lo manda entonces más adentro a buscar el significado de esa visión que había tenido. ¿Y qué ocurre en ese momento? Ya llegan los hombres de Cornelio, con Cornelio, y están tocando a la puerta. Él no entendió en ese momento la visión, se quedó ahí entre sí y que no la entendió. Como nos puede ocurrir a algunos de nosotros en oración. Y cambiar el color del paño en nuestra mente. ¿Lo vemos todo oscuro o lo vemos todo claro? Es nuestra visión, pero tenemos que estar alertas, receptivos y obedientes a esa voz de Dios, para que ese despertar se haga fuerte, se haga firme y hagamos lo que tengamos que hacer. Sin embargo, la fe obediente salió, te buscan, Pedro, salió a recibir a Cornelio y a sus gentes que venían de allí a buscarle. ¿Qué andaban buscando Cornelio y su gente en esa visión? Alguien que le siguiera explicando, enseñando cómo llegar más a Dios, cómo seguir haciendo las cosas correctamente y hacer que su nación fuera esa nación creyente a ese rey, conscientes o inconscientes a ese rey, a ese Cristo en ellos que le gobernaría en armonía. Aquí vemos cómo Pedro reacciona más adelante y dice: en verdad reconozco que Dios no hace acepción de personas. De Nazaret, de África, de Haití, de Hondo Negro, en Barahona o por ahí, o de Los Minas, de Guachupita. Dios todo lo hizo bueno. La presencia de Dios es siempre en nosotros para oír todo lo que Dios nos ha mandado hacer. En nuestras imágenes mentales formamos esos cuadrúpedos, reptiles, pero el mensajero de Dios es esa voz sutil en nosotros, es ese mensajero firme, claro, el Espíritu de Dios en ti y en mí, que está en nosotros, a ese escucharle, a ese obedecerle y hacer la voluntad. Como le dijo a Cornelio el ángel: Dios ha escuchado tus oraciones. Ve, levántate y ve y manda a tus hombres allí. En esa situación en que estás, en esa situación de tu familia, de nuestra nación, nosotros todos, en esa situación que nos encontramos como hijos, en esta relación con Dios, del Padre, nos unificamos en oración. Así como lo hacemos a través de la línea de internet y nos comunicamos para afirmar la verdad. Así como lo hacemos aquí juntos, en vivo. Lo hacemos a través de la red, lo hacemos en los capellanes, lo hacemos en los grupos de oración.
nos conectamos para despertar esa verdad en nosotros, escuchar esa voz, ese ángel de Dios en nosotros que nos dice cómo hacer y cómo estar en armonía y cómo seguir bajo la luz que realmente somos, amigos, sin hacer acepción de personas, de que Milagros lo dice de esta manera y Willy lo dice de otra. Todo es verdad, todo lo recibámoslo como verdad. Cada uno en su crecer está en su verdad. Y tenemos que respetar y tenemos que honrar. O esa imagen de Dios y semejanza está solo en algunos. Como relatan las escrituras aquí que creían los judíos. ¿O creemos nosotros? De allí, de la nación cerca de nosotros, puede salir un nuncio. Sí, porque Dios todo lo hizo bueno y en cada uno de nosotros Dios es presencia y poder. Y esa presencia y poder está en todas las facultades: fe, fortaleza, imaginación, poder. Con el poder de la palabra, como estudiábamos ayer, podemos transmutar todo aquello que vemos no bueno en nosotros y que vemos con estos ojos no bueno en nuestro prójimo, y saber que Dios todo lo hizo bueno y muy bueno, y que nuestra imaginación es vital. Junto con nuestra fe podemos transformar nuestro caminar en este plano y transformar nuestro existir desde ahora y para siempre. Y les voy a dejar de tarea que se lean la conversión de Pablo. Ahí estaba Pablo persiguiendo a los cristianos, aquellos que seguían a Cristo después de su resurrección. Y lo que le pasó en un momento que lo hizo despertar, como ese diácono que fue elegido, 7 diáconos para ayudar a los apóstoles al trabajo a seguir, defendía la vida y hechos del Maestro Jesús y le quitaron la vida apedreándolo. Eso hizo despertar a Saulo, Pablo. Y mientras él iba hacia Damasco, iba reflexionando en eso, porque eso le tocó su corazón. Amados amigos, cualquier hecho que toque tu corazón, despierta y ponte en acción. Dios te bendice y recuerda que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dispón tu mente para que Dios pueda pintar en ella todo lo bueno, como Él lo hizo, pero para nosotros estar conscientes de cómo hacerlo. Vamos a escuchar esta oración en canto en la voz de nuestra amiga Kenia. Gracias, Dios. Pónganse en actitud de escuchar bien las letras de esta oración de Esther Mantilla, que compusieron junto con ese reverendo. Estuvieron aquí una vez, y esas letras, toda ese CD, meditación y levantamiento. Vamos a escucharla. Gracias, Dios. Cierren sus ojos. Un lienzo quiero ser, donde mi Dios pueda dar pinceladas, forjando mi vida en su pincel, igual que Adán lo creó de la nada. Una acuarela
matices de su amor. Yo quiero ser con cada pincelada, detalles que expresen la misión que para mí ya ha sido trazada. Una acuarela quiero ser, expresión del gran pintor, donde Dios pueda pintar. Un lienzo quiero ser, donde mi Dios pueda dar pinceladas, forjando mi vida en su pincel, igual que Adán lo creó de la nada. Una acuarela quiero ser, una expresión del gran pintor, donde los trazos de mi vida rindan gloria al Creador. De mil colores mi existencia quiero poder expresar, y que mi vida sea un lienzo donde Dios pueda pintar. Matices de su amor. Yo quiero ser con cada pincelada, detalles que expresen la visión que para mí ya ha sido trazada. Una acuarela quiero ser, expresión del gran pintor, y ser un lienzo donde Dios pueda pintar. Una acuarela quiero ser, expresión del gran pintor, y ser un lienzo donde Dios pueda pintar. Amén. Amén. Gracias, Dios. Pero le voy a dejar una pregunta un poquito más allá, que me surgió ahora mismo, ¿verdad? El Padre me la puso para ustedes y para mí. Él ya pintó en cada uno de nosotros. Nuestra labor es descubrir cada pincelada de la que Él ya puso. Ahí es donde nosotros debemos laborar. Él no va a pintar, ya Él pintó. Gracias, Dios. Y hay unas imágenes por ahí de la Última Cena y de Gioconda, de ese gran pintor Leonardo da Vinci. Explica el pintor, dice, de la escena ocurrida, imaginación, ¿verdad? Esa imaginación en él, de ese momento cumbre en la vida de Jesús y sus apóstoles y sus discípulos. Y él escenificó en ese manto, con sus pinceles, la expresión de cada uno de ellos. Al decir el maestro que alguien le iba a vender, le iba a traicionar. Entonces, ustedes, nosotros, tenemos el poder. Dios nos los ha dado. Todo poder y autoridad y dominio se nos ha dado. En el cielo, nuestra mente, y en la tierra, manifestación.
en este su cuerpo templo, para hacer de nuestras vidas una vida como la que Él pintó. ¿Cómo me veo? ¿Cómo te ves? Te veo y me veo como Dios me ve. Cerremos nuestros ojos y digamos esto último como afirmación. Me veo como Dios me ve. Me veo como Dios me ve. Me veo como Dios me ve. Y ahora abre tus ojos y dile al lado: te veo como Dios te ve. Te veo como Dios te ve. Dios nos bendice. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.